Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar de nueva cuenta en comunicación con todos ustedes. Les presento a continuación mi informe mensual de actividades legislativas. Como parte de los resolutivos del litigio que gané por violencia política en razón de género, el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, fue obligado por la sentencia en su contra a ofrecerme disculpas públicas, la cual hizo a través de un video, mismo que califiqué de ambiguo, al no reconocer que el dictamen que lo sancionó fue del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y sustentar sus disculpas en el fallo de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aclaré también a través de un videomensaje que el municipio no asumió que fue sancionado por ser un infractor que cometió violencia política en razón de género, omitiendo las causas que lo obligaron a ser sancionado. Por cierto, lo único rescatable de su disculpa fue su reconocimiento a que las expresiones vertidas en mi contra fueron constitutivas del hecho que se le imputaron. Y aunque fue por obligación y no por convicción, lo importante es que se sentó precedente en la vida pública local, siendo un triunfo jurídico para y por las tabasqueñas. Para conmemorar el Mes de la Mujer e invitada por la organización GRIGE en su espacio Emprende Tabasco, participé en una charla digital en la cual expuse parte del trabajo legislativo realizado en favor y en defensa de las mujeres. Detallé el impulso que he dado a diversas iniciativas que buscan castigar, por ejemplo, el sexting, así como las agresiones a mujeres con ácido con intención de desfigurarlas. Otra más es la relativa a que en caso de un feminicidio, la patria potestad de los hijos no se otorgue a los abuelos paternos. Además, destaqué la necesidad de formar a niños y niñas en una visión de igualdad y respeto para lograr una sociedad paritaria, así como garantizar la paridad de género en la administración pública. Agradezco a la vocera, presidenta del colectivo Esmeralda, Edith Magaña Márquez, y a Daniel Palomeque Castro por sus atenciones durante este encuentro virtual. La crisis desencadenada por la pandemia COVID-19 agudizó la feminización de la pobreza, por lo que en el marco del Día Internacional de la Mujer urgí desde la tribuna del Congreso a los gobiernos estatal y federal a reajustar sus políticas públicas e inyectar recursos a los planes, iniciativas y programas que busquen la erradicación de la pobreza que azota y angustia a las mujeres de México y Tabasco. Pedí disculpas a mis paisanas porque la autodenominada legislatura de la paridad de género, aunque tuvo por 2 años a una diputada de Morena como presidenta de su máximo órgano de gobierno, la Jucopo, no se estuvo a la altura de las necesidades de las tabasqueñas y se prefirió el servilismo y corporativismo político hacia el poder ejecutivo antes que aprobar reformas legales a favor de las mujeres y utilizar su mayoría legislativa incluso para bloquear los esfuerzos aislados de algunas legisladoras a favor de las paisanas. También en tribuna evidencié el desacato que por más de 8 meses el gobierno de Tabasco ha hecho a las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera por las severas deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el CRECET de Villahermosa y en los centros de readaptación social de los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo. Por lo anterior, solicité al Ejecutivo Estatal atender de inmediato estas deficiencias y pedí a mis pares legisladores asumir una actitud rigorista ante la irresponsabilidad del gobierno. Recordé que estas condiciones en las que viven las reclusas las exhibimos desde tribuna muy al inicio de la 63 legislatura, siendo aún presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, luego de una visita a las instalaciones del CRECET junto a mi compañera legisladora Katia Ornelas Gil. Preocupada por los hechos delictivos que persisten y se recrudecen en Tabasco, que exhiben la vulnerabilidad que en materia de seguridad tiene el gobierno del Estado y la falta de resultados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, advertí que si su titular no puede con el paquete de garantizar la seguridad de la población, debería mejor renunciar a su cargo.
ante las advertencias que el gobernador Adán Augusto López Hernández hiciese a los funcionarios públicos y trabajadores del Estado de cesarlos y proceder jurídicamente en su contra sobre aquellos que se involucren en el proceso electoral en curso, desde la tribuna parlamentaria aclaré que el mandatario estatal no puede prohibir a los burócratas hacer trabajo electoral en su tiempo libre y apoyar al candidato o candidata de su preferencia, por lo que hice también un llamado a los consejeros del INE y del IEPCT para emitir un extrañamiento al Ejecutivo Estatal por tratar de conculcar los derechos de los trabajadores del Estado. Durante mis participaciones también me referí al exceso de muertes ocurridas en México y Tabasco a partir del COVID-19. En nuestro estado, en el último año, las muertes acumuladas asociadas a esta enfermedad es de 4.973, con un exceso de defunciones de 31.6%, siendo entre las edades de 45 a 64 años el mayor porcentaje de decesos. Y pese a mi llamado en tribuna, el gobernador Adán Augusto López Hernández suspendió 3 días la vacunación contra COVID-19, pretextando que la Semana Santa dificultaría la logística para la campaña. Por cierto, todo lo contrario a lo realizado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien no paró la vacunación a adultos mayores el jueves y viernes santo en las alcaldías más grandes de la Ciudad de México, Ixtapalapa y Gustavo Amadero. Con lo anterior, el gobierno del estado demuestra que su prioridad no es vacunar, a pesar de que cerramos el mes de marzo con 3.988 fallecimientos, 895 casos activos y 61.060 casos confirmados de COVID-19. Durante las jornadas de vacunación anti-COVID, los gobiernos de Morena han politizado esta estrategia, tal y como lo hizo en sus redes sociales el subsecretario de Salud, Manuel Pérez Lanz. Un acto verdaderamente vergonzoso. Durante las sesiones del Congreso me adherí a diversas propuestas encaminadas a preservar los manglares en los sistemas lagunares, autorizar al órgano superior de fiscalización del Estado la creación de un buzón digital, que el servicio de carrera policial se implemente con perspectiva de género, un exhorto a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y diversas autoridades para que implementen acciones encaminadas a cumplir con el manejo de los recursos económicos y sancionar actos de corrupción, y una solicitud para que la Junta Estatal de Caminos desmonte la vegetación existente en la red carretera estatal. También me sumé a las propuestas para que todas las entidades públicas cuenten con un área de lactancia materna, para garantizar a niñas, adolescentes y mujeres el acceso a productos sanitarios de manera gratuita, a la propuesta para establecer juzgados especializados en los cuales las juezas y jueces reciban una formación con perspectiva de género, para que las autoridades de salud atiendan de manera oportuna los casos de cáncer en menores y adolescentes, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje establezca el sistema de justicia en línea e incorpore los juicios en línea y expedientes electrónicos ante situaciones como la pandemia de COVID-19, y una iniciativa para que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno destinen mayores recursos para mejorar la capacitación y armamento de los elementos de seguridad pública. También me adherí a iniciativas en materia de teletrabajo o trabajo a distancia, modalidad implementada a raíz de la pandemia del COVID, para exhortar a autoridades de los 3 órdenes de gobierno para que lleven a cabo acciones para proteger y garantizar el derecho a la salud y vacunar a quienes fungirán como funcionarios de casilla durante la jornada electoral del próximo 6 de junio. Voté en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para designar a la comisionada propietaria y su respectiva suplente para integrar el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, con 27 votos a favor y 5 en contra, el Pleno de la 63 legislatura designó a Edith Yolanda Jerónimo Osorio. Voté en contra del dictamen por medio del cual la mayoría de Morena y sus aliados, con 24 votos, aprobaron la contratación por parte del Ayuntamiento de Balancán de un crédito con Banobras superior a los 35 millones de pesos.
se aprobó por unanimidad de votos una minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas. Con 24 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones, se aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada, y nos pronunciamos por unanimidad a favor de 2 dictámenes relativos a la reforma al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Estado de Michoacán de Ocampo, respectivamente. Participé de manera virtual en el tercer pleno extraordinario del 10º Consejo Estatal de mi partido, el PRD, donde se eligió a Karina Pérez como secretaria de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología. La mayor de las suertes en el desempeño de su nueva encomienda. Gracias, de corazón, por los minutos que dedicaron para ver este informe legislativo. Les invito a continuar en comunicación y en contacto a través de mis redes sociales. Por favor, hay que seguir cuidándonos, usar el cubrebocas, la sana distancia, la higiene de manos. El COVID no se ha ido de nuestra vida. Soy su amiga y diputada Dolores Gutiérrez Zurita.